Ya, bueno, voy a ocultar acá. En la izquierda hay una radiografía de tórax que se llama teleradiografía de corazón y grandes vasos. O sea, no se llama radiografía de pulmones a secas. Tiene que haber sido tomada obligatoriamente en póster anterior. O sea, la placa debe estar en el pecho del paciente y el tubo de rayos X detrás del paciente. A más de 1,80 m de distancia en lo posible, entre 1,80 m y 2 metros, para que no haya magnificación. ¿No? Entonces acá la flecha está señalando la aorta. Entonces acá está el esquema y acá está el diagrama, ¿no? Entonces la aorta, al salir del corazón, sale por delante, gira y se va por detrás. Y baja por detrás. Así, miren. Acá la aorta sale de la válvula respectiva del ventrículo izquierdo, asciende, gira hacia el callado, o sea, la aorta horizontal, que no es derecha, sino tiene curva, ¿no? Y después desciende por detrás, pegándose a la columna. A la derecha de la aorta estaría la vena cava superior, que estaría más o menos acá. Acá. Este esquema de acá sería el aurícula derecho. El aurícula derecho estaría acá. Este de acá es la aurícula izquierda, que estaría en el arco por debajo de la pulmonar. La pulmonar sería esta imagen, la arteria pulmonar con la rama izquierda, la rama derecha es tapada, entonces la pulmonar. Entonces, tenemos el arco superior que es el cono pulmonar, el arco medio que es la pulmonar con la aurícula izquierda o orejuela, y el arco inferior que sería el ventrículo izquierdo. Y el arco derecho dominado por la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha. Y parte del ventrículo derecho acá abajo. Y esta muesca de acá sería la cava, que diga la cava recibiendo la suprahepática. Normalmente la aorta ascendente pasa imperceptible mientras no esté dilatada, ¿no? Y generalmente mientras aumentamos en la edad, la aorta descendente es más prominente. Entonces el botón aórtico estaría acá, es normal en un adulto mayor y no es normal en un niño. No debe haber botón aórtico en pediatría, ¿no? Ah, perdón, me fui hasta el final. Vamos en retroceso, apreté el final, disculpen. Ya, este es el esquema, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva es el proceso en el cual cualquier patología del corazón termina dando un edema en el pulmón, ¿no? O sea que no toda cardiopatía debuta con edema y con insuficiencia, ¿no? Pero cuando la patología cardíaca ya incrementa, entonces entra a insuficiencia y hay un mal traslado del volumen sanguíneo y la presión osmótica se va hacia la irrigación pulmonar, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva es una situación en la que el corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas del organismo. O el caso grave es a expensas de un aumento de la presión en el llenado ventricular. Entonces, casi siempre la insuficiencia cardíaca congestiva, si es cardiogénico, ¿no? Esta edema tiene un corazón grande, patológico, cardiomegalia o alguna cavidad cardíaca que no está dentro de los parámetros normales, ¿no? Ahora, algunas insuficiencias cardíacas puede haber sin cardiomegalia. Casos típicos son infartos, ¿no? En el cual el corazón se descontrola, o fibrilación auricular, que el corazón puede estar pequeño, pero los latidos se desordenan o son por encima de los 100 por minuto, ¿no?
Caramba, es otra vuelta. Ya, entonces acá voy a agrandar la imagen. Ya, entonces, como estamos en el capítulo de cardiovascular, la idea sería esta: cualquier paciente que tenga un problema de punto de vista cardiorrespiratorio, pero no hay neumonía, o sea, no hay clínica de neumonía, todo lo que hemos visto, tumores, neumonía, tuberculosis, no tiene nada, entonces de inmediato uno piensa que puede haber un problema cardíaco. Puede ser por fallo miocárdico, puede haber edema pulmonar o congestión venosa, edema pulmonar arterial y congestión venosa, ¿no? Son complicaciones, ¿no? Si la taquicardia es mayor de 150 en adulto y más de 100 en un niño, es patológico y puede ir a la insuficiencia. Nosotros, la mayoría, estamos en 60 a 70 latidos por minuto y es normal. Los que son más deportistas pueden estar por debajo de 60, 55. Cuando hacemos actividad física, subimos 10, 20 más, ¿no? O sea, 70, 80. Igualmente, si haces actividad física, eres joven, aún con el esfuerzo no subes más de 20 latidos. O sea, tener 100 latidos por minuto en reposo ya es patológico. Tanto en niños como en adultos, ¿no? Ahora, cuando un niño, por si acaso, cuando cuando un paciente está gestando y el feto está en el vientre, lo normal es que el feto, incluso hasta el final, lata el doble que la mamá. Y es normal. O sea, si la madre está en 70, el niño fácilmente puede tener 140 por minuto y es normal. No vayan a pensar que tiene taquicardia prenatal, ¿no? Entonces los niños tienen latido rápido y después va bajando, ¿no? Por eso que eso de latido de mayor de 100 es en niño mayor, no es en recién nacido ni en lactantes. Entonces, si ya en pediatría, no vayan a asustarse que tienen taquicardia. El latido es más rápido de los lactantes. Un ritmo de galope es el sonido que le dieron parecido al del galope de un caballo, ¿no? Eso, ese tipo de ritmo es por insuficiencia cardíaca ya con taquicardia y ya no hay un buen bombeo de la sangre, entonces hay edema. El paciente tiene sudoración, o sea, transpira sin actividad. Después tiene frialdad, o sea, suda, pero no está en calor, ¿no? El pulso se debilita, se le toma el pulso, casi no lo siente y es muy acelerado. Y como se atrapa el líquido hacia los pulmones, entonces hay menos perfusión hacia la vía urinaria. Ya hay un error ahí en la traducción, porque esto es del inglés, pero lactante habría deshidratación, claramente, ¿no? Si hay edema pulmonar, que es parte de la insuficiencia cardíaca, habría ya cada vez una disnea mayor. Taquipnia, que es respiración rápida, hay mucha tos. Entonces, yo he visto muchos casos de pacientes que tosen bastante a los esfuerzos y todos creen que tienen problemas de bronquios o pulmonar y resulta que le hacen las pruebas para vía respiratoria y nada, negativo. Entonces, si usted tiene un paciente que tose persistentemente, pero no encuentran nada respiratorio, entonces busquen una etiología cardíaca. Ya he tenido gente conocida o que he seguido, que yo les digo, pero no hay nada en el pulmón, le digo, pero ¿por qué tose tanto? Y algunos vienen con la sorpresa: mira, le dio un infarto, ha fallecido este paciente, este familiar incluso que he conocido, y era cardíaco. Entonces estaban distraídos pensando que la etiología es la vía respiratoria. Los cardíacos también tosen, ¿ya? Entonces, sibilancia, crepitantes, cianosis es ya la variante de la sangre arterial, la sangre venosa. Este capítulo de cianosis es también de pediatría, porque
cardiopatías cianóticas y cardiopatías acianóticas, ¿no? Si hay el pasaje de sangre por una vía anómala, ¿no? Como por decir, comunicación interauricular, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, comunicación aortopulmonar, ¿no? Entonces la sangre arterial se mezcla con la venosa y tienen el color azulado, ¿no? Azulino, quiere decir, ¿no? Ustedes sabrán que según la historia universal, decían la gente de sangre azul, porque tenían la sangre azul. ¿Qué sucede? Que en la antigua Edad Media se casaban entre familias, o sea, primo con prima, o sea, consanguíneos. ¿Qué resulta? Que aparte que no debe ser, ¿no? Porque es consanguíneo, la unión entre consanguíneos directos aumenta la posibilidad de malformaciones fetales. Entonces, por eso que muchos de esos hijos casados entre primos hermanos resultaban con cardiopatías, ¿no? Entonces, no era bonito tener la sangre azul, no es cierto. Ya. Con la vez que haya la congestión, puedes encontrar hepatomegalia. Si no tienes problemas de fondo digestivos o hepatitis, quién sabe algo que explique, entonces búscale el origen cardíaco. Si hay edema, miembros inferiores, ascitis, anacerca, y no encuentras un motivo sistémico, o por vía renal, o por mala alimentación, entonces te queda la posibilidad de que sea cardiogénico. En una radiografía simple de una insuficiencia cardíaca, ¿qué encontramos? En la gran mayoría, cardiomegalia, más del 50%, ¿no? Los campos pulmonares pueden estar alterados, mayormente del centro hacia la periferia. ¿Por qué? Porque al centro están los vasos y a la periferia se adelgazan los vasos, ¿no? Redistribución vascular. Cuando salen las ramas de las arterias pulmonares, salen del hilo y se van para abajo y no para arriba. Los pacientes con insuficiencia cardíaca dan tanto como para abajo como para arriba. Entonces le dan la imagen en alas de mariposa, o sea, como radiación de la redistribución. Entonces domina más el vaso que el intersticio y el bronquio. Signos de edema intersticial, entonces el edema empieza por el intersticio y cuando ya se incrementa, entra al alveolo. Entonces primero el edema intersticial y después el edema entra a los alveolos y se llena de líquido y ahí viene el edema. Por ejemplo, un edema intersticial es la línea B de Kerley. El edema alveolar es una ala de mariposa. El derrame pleural es cuando la insuficiencia cardíaca está en un grado bastante máximo, ¿no? Y puede haber derrame pleural. Entonces, si tiene un derrame pleural y el paciente no tiene neumonía y no es oncológico, el descarte de origen cardíaco. Ya, por ejemplo, acá tenemos un paciente con cardiomegalia y los cilios están muy prominentes. Mire, normalmente los cilios no son tan gruesos ni tan prominentes, ¿no? Y después pasa el tiempo y se hacen más prominentes y mira, se cefaliza el flujo, esa es cefalización del flujo, cefalización vascular. Entonces, este está en un estadio más leve y este está ya bien acentuado. Y acá donde han señalado con el círculo rojo, se ven unas líneas horizontales, son las líneas B de Kerley, que es una parte del edema intersticial. No es tan fácil ver las líneas B de Kerley, no son perennes, o sea, son fugaces. O sea, puede encontrarlas durante horas o días y de repente en unos días más ya no están, ¿no? Las líneas B de Kerley están en la base. Hay línea A, B y C. No, la A y la B están cerca del hilio. Y la C, la B, no, la A y la C. La B es la que está en la base. Es la más típica. Ya, acá está señalando una cardiomegalia bastante manifiesta.
más del 50%, línea de Kerry por acá, línea de Kerry acá también, los cilios muy congestionados, la cefalización del flujo. Y se acuerdan que los vasos y los bronquios se ven casi por igual al principio, acá los vasos dominan y los bronquios tienden a desaparecer, porque los tapa. Este es un pequeño bronquio, otro pequeño bronquio, y el vaso domina, ¿no? O no le más, el bronquio a su vez puede edematizarse en todo su contorno, o sea, un bronquio edematoso, y acá la tos, ¿no? El edema bronquial. En realidad es peribronquial. Este es un paciente que está operado. Noten que acá hay unas suturas de metal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto está en el esternón. Entonces, el paciente ha sido operado de alguna cardiopatía, coronarias, ¿no? Si se logra ver una imagen interna, sería una válvula. La cosa es que es operar el corazón. Y acá hay una borrosidad de todo el contorno. Cuando hay edema, entonces el contorno del corazón se ve borroso, se ve atrapado. Acá está con un catéter venoso central. Acá. Y acá estos son electrodos de un electrocardiograma. Entonces, lo digitalizan, le dan diuréticos porque está con la congestión y se limpia. Miren, se ve más nítido el borde del corazón, los cilios ya no están tan pronunciados, esta cefalización que se ve por acá ya no está. Entonces, el, el tratamiento que lo hace el internista, el cardiólogo, tiene resultados muy rápidos, en horas o hasta 6 minutos se limpia el corazón. No es como la neumonía necesitas entre 4 y una semana para recién ver algún resultado, ¿no? Casi 2 semanas para que se borre todo. En cambio, el edema pulmonar, la congestión, si es bien manejado, de un día para otro cambia muchísimo, cambia bastante. Acá falta poner el tiempo, pero acá no pasa de 1 o 2 días entre los dos. Con electrocardiograma patológico, un soplo cardíaco, antecedente operatorio, es cardiópata. Por ejemplo, este derrame pleural no tiene neumonía por ningún lado. El corazón está un poquito grande, no mucho, el botón aórtico prominente. Los cilios están gruesos. Entonces acá están los cilios. Y un derrame pleural acá, y no hay neumonía, no hay fiebre, no hay otros síntomas, pero hay disnea. Entonces este derrame pleural ha sido ocasionado por insuficiencia cardíaca congestiva. Esto no es lo usual es que haya derrame bilateral, ¿ya? Sino que para demostrar bien, se pone cómo se ve un derrame. Lo más usual es que si ustedes encuentran derrame pleural en ambas bases, sin neumonía de por medio, que el paciente tenga una etiología cardíaca. En este caso era demostrado que este paciente no tenía nada respiratorio y solamente tenía el problema cardiovascular, ¿no? Los líquidos patológicos del organismo son dos, trasudado y exudado. Ya, el líquido de la insuficiencia cardíaca es típicamente un trasudado. Entonces acá viene el truco. Acá hay un derrame pleural. Ah, por fin apareció esto. A ver, puntero láser. Acá hay un derrame pleural. Y hay dudas. Entonces, con una pequeña aguja, guiado con la imagen o una ecografía, saca una muestra y lo analizan. Y fácilmente, con una prueba laboratoria a simple vista, saben si es exudado o trasudado. Si le sale exudado, no, si le sale exudado es inflamatorio. Si le sale trasudado, primera función, por el edema de la insuficiencia cardíaca. Entonces es un trasudado. Claro, si el líquido sale con sangre es otra cosa, pues es una infiltración tumoral, neoplásica, ¿no? Si sale, el líquido sale como leche, o sea, blanco como la leche, es linfa, o sea, un linfotórax. Si el líquido sale bien amarillo, tuberculosis.
Entonces, el líquido más limpio de todos y trasudado es insuficiencia cardíaca. Porque la tuberculosis también es un exudado, ¿ya? Entonces tiene un trasudado. La cosa más común de derrame pleural es insuficiencia ventricular izquierda. Entonces es la causa más frecuente de un derrame pleural sin neumonía, sin ninguna patología de fondo. Pero la insuficiencia cardíaca es un trasudado. También nos pueden dar la hipoluminemia y la cirrosis. Entonces hay dos casos, pero el paciente cirrótico y hipoluminemia, pues, con un par de pruebas de laboratorio fácil lo diagnostican. O con una ecografía o tomografía de hígado, ven si hay cirrosis. Prácticas, ¿no? Entonces, hipoluminemia pues, es una muestra de laboratorio. Además, si el paciente tiene albuminuria, tiene todo un cuadro, ¿no? Por ejemplo de trasudados son más que los exudados. Miren toda la lista inmensa que hay. Neumonía, blastomicosis, cocistomicosis, tuberculosis, toplasmosis, criptococosis, abscesos, diafragmático, artritis reumatoidea, pancreatitis, tromboembolia pulmonar, tumores, lúpulo eritematoso, cirugía cardíaca, traumatismo de tórax, fármacos, problemas del sistema o vía central. Miren, todo esto estamos hablando de derrame pleural, ¿eh? Todo esto, toda esta lista gigantesca. Entonces, el paciente con una teleradiografía de tórax tiene una cardiomegalia. El lóbulo costofrénico derecho está obturado, está acá señalizado el círculo rojo. Derrame pleural secundario, falla cardíaca. ¿Ya? Por lo tanto, controla la fibrilación, la taquicardia y además un diurético y esto desaparece, esto de acá. Si son pequeñitos, lo de la extracción de líquido con aguja no se lo recomiendo, pero si el líquido ya es regular, entonces ya dudas, ya pues, sacar la muestra y mandarla. Los pequeños líquidos se manejan fácil. Entonces, insuficiencia cardíaca, radiografía en postura anterior. Esto de acá es un acercamiento a lo que están viendo acá. Es un acercamiento. Dice, radiografía PA muestra condensaciones pulmonares periliares. ¿Entienden? Entonces, si acá está el pulmón, si se alejan del ilio, se ve limpio. Si se acerca al ilio, se ve muy blanco. Entonces, alrededor del ilio. Dice, condensaciones pulmonares periliares, cardiomegalia, engrosamientos bronquiales. Yo ya las había mostrado en la anterior diapositiva. Miren, este bronquio, este de acá, parece que tiene las paredes engrosadas. Entonces, el engrosamiento periliar, signo de edema intersticial, pero peribronquial. ¿Ya? Ahora, como explicaba al principio, el edema puede ser en la fase intersticial, en la fase alveolar, ¿no? Entonces, este de acá ya es mixto. Y hay un edema peribronquial y acá es donde el paciente tiende a toser mucho, ¿no? Acá se ve un anillo denso. Es el intermedio. Esta imagen era humeando el café, no sé por qué no me salió la grabación, ya salía con todo real. Dice que mejor es tener el grano entero, molerlo en la casa y en ese momento pasarlo, ¿no? Es lo que nos dan en los lugares de alto nivel, ¿no? Bueno, regresamos a la realidad. Esta es teleradiografía de tórax en frontal y perfil izquierdo de un paciente normal, ¿no? El perfil debe ser izquierdo. Entonces, es como ver a alguien por su izquierda. Bueno, a veces el cruce de la diafragma no se cumple, ¿no? Pero tú ves a un familiar, a tu amigo, a una persona a tu costado, por su izquierda lo ves así, ¿no es cierto? Esta es una OAD. OAD significa oblicuo anterior derecho. Entonces, la anterior radiografía de tórax, estamos repitiendo algo de la práctica anterior. Entonces, se le da un esofagograma con sulfato de bario, acá está, y acá está el estómago, con contraste con bario. Lo normal es esto, que haga una pequeña muestra por el botón aórtico, otra pequeña incurvación por la aurícula izquierda, y después descienda al ilio, y no pase la columna.
O sea que esto está entre el corazón y la columna, como si tuviera un espacio propio. Normal, si el esófago estuviera por acá, sería una cardiomegalia dependiente de la aurícula izquierda. Si la cardiomegalia llega hasta acá, sería una cardiomegalia dependiente del ventrículo izquierdo o derecho según el ángulo de toma, ¿no? Esta cardiomegalia tiene insuficiencia cardíaca, pero edema intersticial. Entonces, el edema intersticial se ve así, la cefalización del flujo, pero es más en línea, intersticio, los vasos pronunciados, ¿no? Se ve el doble contorno acá porque la aurícula izquierda está muy grande acá. Esto debe ser una insuficiencia mitral. Ya, viene un paciente con cardiomegalia, la radiografía le ve inmenso la cardiomegalia, ¿ya? Eh, tiene un poco de dolor precordial, no tiene mucha insuficiencia respiratoria, sí algo de dolor, no le escuchan galope ni taquicardia, más bien hay dificultades para escuchar los latidos, ¿no? Entonces, esta cardiomegalia a su vez tiene un corazón bastante limpio. Algunos dicen que parece ser hipertransparente, más bien, demasiado normal. Entonces, es una cardiomegalia para ambos lados, sin congestión. Y el botón órtico tiende a taparse. Esta es una típica imagen de pericarditis con derrame. La imagen en matraz en botellón y le toman una tomografía y noten que el pericardio, que habitualmente casi no se ve o se ve por las justas, se nota separado del corazón y con líquido. Un acercamiento acá, acá está. Todo lo que estoy señalando con el puntero es el derrame pericárdico. Entonces acá está el derrame, pericardio y el ventrículo. Entonces, el corazón en realidad estaría más o menos así, estaría por acá, acá adentro. Y de acá hasta acá, de acá hasta acá más o menos sería el agua entre el corazón y el pericardio. O sea, el corazón en sí no está grande, sino la silueta cardíaca. Y esta es una pericarditis con derrame, una imagen muy típica. Bueno, imágenes para recordar, aorta ascendente siempre es más calibre que la aorta descendente. ¿Ya? Esta es una rama arterial pulmonar izquierda, esta es de la pulmonar, la arteria pulmonar, que siempre es igual o menor a la aorta. La arteria pulmonar derecha, ¿no? Esta es la vena cava superior. Esta es la aorta descendente, esta es la vena ácigos. Y por acá está el esófago escondido, acá está la bifurcación de los bronquios. Este es sin contraste, con contraste. Sin contraste, con contraste. O sea, si quieres ver la permeabilidad, necesitaría poner contraste y entonces ven. Suponga que por acá no se llena bien el contraste. Es un tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces se observa correctamente. Acá le han dado el contraste y le han tomado sincronizando más con la arteria pulmonar que con la aorta. Note que la arteria pulmonar está mejor pintada que la aorta. Este es porque, basándose en el tiempo de toma, si uno lo toma en los primeros segundos, le va a salir mejor la arteria pulmonar y sería mejor para diagnóstico de tromboembolia. Pero si uno le toma tranquilamente, después de 30, 60 segundos, la arteria pulmonar se despinta un poco y la aorta se ve mejor. Entonces, la arteria pulmonar se ve muy precoz, la aorta se ve intermedio y el resto de las venas muy tardío. Es una resonancia magnética. Si no le pones contraste, le llaman sangre negra. Todos los agujeros negros son estructuras vasculares por efecto de flujo, o sea, vacío de flujo. Si es la aorta ascendente, se vería negro. Se ve la resonancia magnética que ve esta imagen de la grasa blanca, los músculos grises, los huesos grises, los pulmones negros. Ya, entonces, esta es la aurícula derecha, la vena cava superior, la arteria pulmonar derecha, la aorta ascendente,
o raíz de la aorta, es el ventrículo derecho, ¿no? Parte de la aurícula izquierda. Esto es sangre negra. Si se le pone contraste y se espera el momento adecuado, puedes hacer sangre blanca. Si haces inversión de imagen, está en sangre blanca por inversión de la fase, que se hace con resonancia sin contraste. O sea, sin contraste los vasos grandes se pueden eh, pasar a blanco, ¿no? Y tener mejor información. Ya. Bueno, esta es una radiografía de tórax bastante aceptable, muy pequeña cardiomegalia y un poquito de congestión, una cosa leve, ¿no? No tenía ninguna valvulopatía por medio, parece que era un paciente cardiópata taquicárdico mayormente, ¿no? O taquiarritmia. Entonces, está un poco cefalizado. Ya, esta es una radiografía de tórax en la cual el corazón está bien, ¿no? No hay cardiomegalia, pulmones bien, pero ven la aorta parece más grande que la mitad del corazón. Es un aneurisma la aorta. Entonces, el botón aórtico no debe ser tan grande, debe ser apenas entre dos espacios intercostales, ¿no? Acá prácticamente se tapa con la pulmonar, es un aneurisma. Al nivel del botón aórtico o callado o aorta descendente. Entonces la aorta, al salir del corazón, tiene una raíz, aorta ascendente, el arco aórtico callado, la aorta descendente. Entonces la aorta torácica. Cuando pasa el diafragma se llama aorta abdominal. Ya, normalmente la aorta ascendente, saliendo del callado, debe ser menos de 4 centímetros, después menos de 3,5, en el callado menos de 3 y el descendente menos de 2,5. O sea, hasta 2,5 es el límite. Si se dilata por encima del precedente se llama aneurisma. Si la dilatación es 50% más del original, es un aneurisma ya típico. Por ejemplo, si este en vez de 3 mide 4,5 y no necesitas hacer mayor medida, ese es un aneurisma declarado. Entonces acá, por ejemplo, son las medidas según donde está la aorta, ¿no? Acá en realidad hay una corrección. La aorta es 3,86. Esto no es cierto, ¿no? Después va bajando, miren. La ascendente es la más grande, ¿no? 3, 3, 5, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 3, 2, 40, ¿no? Ya. Conforme va dando vasos, se ensancha y regresa a un tamaño normal. Una vez que desciende, debe ser 3 o menos centímetros por regla general. Estos son los límites ya. Entonces estamos en vaso acá. La arteria más grande del organismo es la aorta. Lo normal es entonces que tenga 3, 2,5, 2 así, ¿no? 2,5. Ya, entonces vaya descendiendo. Conforme se alejan del corazón, el calibre va disminuyendo. Las arterias ilíacas serían como la aorta terminal y empezarían a disminuir el calibre conforme se alejan. Entonces, en este esquema, la aorta por debajo estos serían los cilios de las arterias renales, está más dilatado que el precedente. Y lógicamente acá hay mucho más del 50%, casi 100% con respecto al calibre normal. Entonces, un aneurisma, ¿no?, de la aorta abdominal. En este caso, se toma el parámetro de los arterias renales. Lo que está arriba se llama aorta abdominal superior y lo que está abajo aorta abdominal inferior. Este es un aneurisma de la aorta abdominal inferior. Lo que hacemos, claro, acá no está acá no está los calipers de medición, pero lo que hacemos en el servicio es trazar acá y, perdón, así me sale.
y decir cuál es su calibre. Le sacamos un calibre, ¿no? Y tomar de principio a fin y darle la longitud. O sea que se hace en la estación de trabajo, o sea, donde están los equipos del tomógrafo, cualquier examen del tecnólogo, pasa a una computadora médica que se llama PACS. Entonces ahí ya con nosotros, o sea, los radiólogos, obtenemos la imagen y le hacemos mediciones y informamos midiendo, ¿no? Entonces el médico recibe información de cuánto es la dilatación del aneurisma, cuál es la ubicación, en qué longitud tiene, hasta qué parámetros tiene, y aparte se le empieza a ver si tiene placas cálcicas, ateromas, disección, características, ¿no? Ruptura o no ruptura, desgarro o no desgarro. Ya. Entonces es una radiografía de tórax, en la cual también acá un gran aneurisma del botón aórtico o callado de la aorta. Ya tengo un aneurisma en la aorta, noten que sale de la proyección de la aorta que asciende, curva y desciende. Un aneurisma muy grande, muy grande. Se considera que por encima de 6 centímetros se consideran grandes. Entonces, ¿qué sucede con un aneurisma de 6 centímetros o más? Es una moneda al aire, o sea, tiene 50% de reventar. O sea que está pende de un hilo, ¿no? Miren que tener aneurisma, puede tener un corazón prácticamente normal y tener un aneurisma a la vez, ¿no? Si una arteria se dilata por un trauma, se llama pseudoaneurisma. Es una laceración, un sondaje, cateterismo, arma de fuego, arma blanca, y se dilató por ese efecto traumático, ya no se llama aneurisma, se llama pseudoaneurisma. Si no hay ninguna anopsia que lo explique, traumática, se llama aneurisma. Y este es un perfil en el cual la aorta, que siempre pasó bastante desapercibida, porque si ustedes recuerdan, les hemos mostrado varias radiografías de perfil y la aorta casi no la veíamos. Bueno, acá la aorta la están viendo demasiado fácilmente. Entonces es un aneurisma fusiforme de la aorta, descendente torácica superior. ¿Ya? Acá tenía como 5 centímetros casi de calibre. Esta es una tomografía de tórax, se quería de abdomen, pero de abdomen, este es el hígado, este es el vaso. Donde ven la aorta acá, normal, ¿eh? Esta es la aorta normal. Entonces, antiguamente había que hacer arteriografías directas, ya eso no se usa. Yo he hecho algunas, porque cuando reciben los tomógrafos, muy traumático, tienes que poner un catéter y pintar la aorta y ver el aneurisma. Bueno, ahora está contraindicado, porque si tú haces un aneurisma y haces ingresar un catéter, puedes tocar el aneurisma con el catéter y rasgarlo y romperlo. Entonces ahora está prohibido. Entonces acá tienen, regresamos acá, una aorta normal, 2.5 centímetros no más, y acá una aorta aneurismática. Acá, esta es la misma paciente. Vean que esta es la luz dilatada y este es el ateroma. El ateroma es el coágulo organizado, ¿no? Entonces, sin necesidad de medirlo, noten la gran diferencia. La aorta no debería superar quizás un tercio o la mitad de la vértebra. Creo que se toma esa referencia. Acá la aorta es más grande que la vértebra, acá, ¿no? Y se ve cómo desplaza todo, empuja las estructuras. Ya está la ateromatosis y el aneurisma. Un aneurisma parcialmente trombosado por los ateromas. Entonces, se describe el aneurisma, se describe el ateroma, se describe la ubicación, esta sería aorta abdominal superior. Estamos viendo hígado vaso. Este es un aneurisma de la aorta abdominal inferior, porque los riñones están perdiendo, ¿no? Y tiene placas
de ateroma sin calcificación de la aorta abdominal. Acá, este es el ateroma, esto irregular. Y lógicamente esta arteria aorta debería medir más abajo, ¿no? Pero acá tiene como 4 centímetros de diámetro, mira, casi el tamaño de la vértebra. Muy bien, ¿no? Esta de acá es la vena cava. No sé si se ve en la anterior, a ver, veamos. Acá está, esta es la vena cava, miren, esta de acá. Esta es la suprarrenal. Derecha, suprarrenal, izquierda, la vena cava. Se hablan de dos vasos grandes, la aorta y la cava. La aorta es redonda y la cava plana, como un ojo que guiña, ¿no? Pero el diámetro mayor de la cava debe ser similar a la aorta. Entonces, quiere decir que la aorta debe tener más o menos este calibre, si me ves acá, de este diámetro, y así, pero acá no. Indudablemente es casi el doble de lo que vemos en el diámetro mayor de la cava, es una referencia. Este es un examen con contraste, este es el contraste que se le puso, ¿no?, al paciente. Está en fase arterial. Supongan que les presento esta imagen y ven la vena cava más blanca que la aorta. Sería también una tomografía, pero en fase venosa. Fase arterial es 30 segundos, fase venosa 60 segundos, una vez inyectado el contraste en la vena del brazo del paciente. Ya, este es un aneurisma torácico inferior gigante, 10 centímetros de diámetro con inmensa trombosis. Esto quiere decir que hay rasgadura acá y está sin coágulo. Esto puede reventar en cualquier momento. Ya los cirujanos cardiovasculares le ponen un stent o una protección acá con una camiseta que lo cubre, ¿no? Es una plastía. El paciente con aneurisma tiene que evitar que tenga la presión alta. O sea, la terapia que hacen, aparte de cuidarlo, ¿no?, estabilizarlo, es en lo posible incluso bajarle la presión arterial. O sea, volverlo hipotenso. No es conveniente que se ponga hipertenso porque da más presión acá a la circulación, ¿no? A más presión, más dilatación, más riesgo de rasgo, más riesgo de ruptura. Ya, el aorta abdominal, el aorta aneurisma, la dilatación aneurisma incluye algunos vasos mesentéricos en este caso, ¿no?, según la ubicación. Este es un aneurisma en la aorta abdominal inferior, porque esta es la típica imagen de las arterias renales. Esta es la arteria del tronco celíaco, esta es la arteria mesentérica superior. Esta es la arteria mesentérica inferior. Nuevamente, la aorta está acá. Mire, por ejemplo, esto está en una fase intermedia, entre venosa y arterial. Están los riñones pintaditos. Noten, acá está la aorta y la cava, que es esta, ya está más o menos pintada. Acá ven. O sea, es una fase más tardía, no es pura arterial. Bueno, esta es una aorta que no supera la cava, incluso es una aorta completamente normal. Y este es el tronco celíaco. O sea, la arteria grande que sale de la aorta al empezar el abdomen, que irriga gran parte de los intestinos y el estómago, ¿no? Esta es una reconstrucción coronal en la cual esta es la aorta con las celíacas y esta es la vena cava inferior. Entonces la aorta no debe superar a la cava. No hay aneurisma de venas, ¿eh? Aneurisma es arteria. Lo que hay es varices de venas, ¿no? Acá estamos llegando a la bifurcación entre las arterias ilíacas. O sea, la aorta terminó y están las dos arterias ilíacas, primitivas. Ya, estamos hablando de la arteria, porque fue un problema digestivo, pero no, estamos en la parte arterial. Es un paciente con problemas circulatorios y le hacen la tomografía y noten que acá está la aorta y tiene unos ateromas acá que comprimen el lumen. Entonces la ateromatosis da insuficiencia circulatoria distal. Entonces acá hay problema circulatorio no por un aneurisma, sino por una estenosis.
Si una estenosis llega hasta el 30%, tiene que ser intervenido, o sea, operación. Si tienes menos, lo que pasa es un catéter especial y ponen acá un expansor. Y les dejan puesto de un material muy parecido al metal, pero que tiene una cubierta anticoagulante. Entonces, es como una malla que incluso evita formar trombos. Al revés, incluso funciona como un pequeño colador y evita la trombosis, los diluye. Especializada que hacen los fabricantes de estos expansores, ¿no? Entonces, parece que hay enfermedades que dan mucha ateromatosis. La primera de ellas es la diabetes, ¿no? La diabetes, la arteriosclerosis también. Entonces, no conviene hacer esto, sobre todo si vas a un órgano principal. Por ejemplo, si hay ateromas o estenosis de una arteria renal, ese riñón al tener menos irrigación puede tener problemas irrigatorios y tiene crisis hipertensivas porque altera la renina angiotensina del riñón. Entonces hay que evitar que pase esto. Si se trombosa la mesentérica, puede ser infarto mesentérico, ¿no? Si se trombosa hacia acá abajo, claudicación en miembros inferiores. Se trombosa, sobre todo los diabéticos, se trombosa distal acá abajo y terminas amputando el pie, el tobillo, hasta la rodilla, porque ya no llega la irrigación. Entonces hay que demostrar cuánto estenosis hay. Entonces, si lo cortan a tiempo, ponen el stent, o si no, hacen bypass. O sea que una vena, la vena tú puedes sacar esa vena, no pasa nada, ¿no? Una vena generalmente del miembros inferiores, lo traspola y lo pone acá. Conecta acá arriba, conecta acá abajo y hace como un bypass, como en las carreteras, ¿no? Que hacen un bypass para que la sangre al llegar acá siga por la conexión y regrese y continúa. Esa es la derivación. Ya, este es un aneurisma de la aorta abdominal inferior, porque los riñones están terminando, el hígado ya no está. Entonces, el aneurisma es gigantesco y está los ateromas y estas son las calcificaciones, tiene las tres cosas. Y esta es una disección. Disección quiere decir que hace un doble lumen. Puede haber el aneurisma con disección y sin disección. Este es con disección. Entonces se complica la situación porque se puede rasgar y romper y hacer una falsa luz. La luz normal dilatada más la luz que estorba, ¿no? Que no es real. Esto es la disección entre la íntima y la adventicia. Entonces, acá tiene una reconstrucción de tomografía en la cual viene la aorta, este es la troncoceliaco, esta es la mesentérica, y cuando llegan al abdomen inferior, antes de la bifurcación, ven un gran aneurisma con extensas trombosis y acá placas cálcicas que complican el panorama, ¿no? Complican el panorama, el aneurisma. Ya. Esto de acá es la columna vertebral o unos fijadores acá por algún problema de la columna inestable. Ya, ¿qué es una disección de la aorta? Es cuando se diseca la pared misma. Entonces ahí por la pared ingresa la sangre y ya no tiene circulación, sino se va quedando. O sea que es una falsa luz que no, que no tiene función fisiológica, sino estorba. Claro que le pones contraste y hasta por ahí puede pasar, ¿no? Contraste. Entonces la extracción también es un alto riesgo, porque la extracción puede empezar y se cae y esa es la bifurcación misma. Entonces hay dos tipos de clasificaciones, de Stanford y de Bakay. Entonces, de Bakay es 1, 2 y 3, está el esquema. De Bakay 1 se origina en la aorta ascendente, se propaga al menos hasta el arco de la aorta y a menudo más allá en dirección distal. De Bakay 1 está acá. Ya. De Bakay 2 se origina y permanece en la aorta ascendente. De Bakay 2 solamente sale del corazón hasta el callado y no pasa. El de Bakay 3 es la aorta descendente, o sea, la ascendente es limpia y la descendente es la disección. Se tiene dirección distal por dicha arteria, en raras ocasiones en forma retrógrada, hasta el arco aórtico y la aorta ascendente.
O sea, mayormente queda en la aorta descendente, hasta la abdominal incluso. Ya, la otra clasificación es la de Stanford. La de Stanford es dos, A y B. No hay tres como la de Bakay. Stanford A dice, todas las secciones afectan a la aorta ascendente, sea cual sea el sitio de origen. O sea, Stanford A incluye al de Bakay 1, de Bakay 2, porque la aorta ascendente está. El Stanford tipo B, cualquiera de las secciones que no afecta a la aorta ascendente. O sea, que el Stanford B sería el de Bakay 3. Es lo mismo, ¿no? Stanford A, B y de Bakay abajo, ¿no? El Stanford A es el equivalente al de Bakay 1, 2, y el Stanford B el equivalente de Bakay 3. Entonces, la disección sería el esquema, ¿no? Acá está la sangre normal, acá la íntima, y acá hay una rajadura, entonces esto de acá fuga y esto de acá no tiene función fisiológica, no está irrigando nada, siempre se está escapando y se diseca en el espesor de la pared misma, ¿no? Entre la íntima y la capa muscular, entre la adventicia. Entonces acá tienen una radiografía donde ya saben ver un aneurisma, que es este, pero al hacer el examen con contraste tomográfico ven que si bien hay un aneurisma, hay una línea acá que divide en dos luces. Entonces, un aneurisma con trombosis y disección de la aorta ascendente y llega al callado. ¿Ya? Si regresamos a acá, sería acá. Sería el de Baquet tipo 2 o Stanford A. ¿No? Stanford A o de Baquet 2. No, pero no es de Baquet 2 ahora, miren. Ya, es Stanford B de Baquet 3. Acá está. Esta es la sección, ya lo vimos. Lo que pasa es que acá se nos ve, la aorta no está en la pantalla porque curva, pero cuando llega al abdomen, vean que la disección sigue acá. Ya entonces Stanford B de Baquet 3. Acá está la disección continua, ¿no? Continua. Si es toda la aorta ascendente está diseccionada. Acá vean, hace una reformación para ver toda la aorta y nota, la disección viene así, curva, continúa hasta el final. Ya. La luz que va hacia el corazón es la luz verdadera. La luz que va al lado contrario del corazón es la falsa. O sea, esta es la luz verdadera, esta es la luz falsa. Esta es la luz verdadera, esta es la luz falsa. Esta es la disección. Esta es la luz verdadera, la luz falsa. La luz verdadera tiene el contraste mejor pintado y la falsa más despintado. Esta es la luz verdadera y la luz falsa, esta es la disección. Y acá hay un problema muy grande. La luz falsa puede llegar a ser más grande que la verdadera, como acá. Eso no está fuera de lo probable. Y eso es peligrosísimo. Porque esto de acá al paciente no le sirve para nada. Esto no está funcionando. Esta es sangre atrapada en la disección. Y este es un signo muy, muy malo, ¿no? Entonces puede tener mucha sangre acá que al no ser útil es como si hubiese una hemorragia externa, no lo estamos utilizando. Ya, este es un aneurisma disecante de toda la aorta descendente. ¿Ya? El Stanford B, ¿no? Entonces, noten, la disección es esta es la luz verdadera y esta es la luz falsa. Entonces, la luz verdadera cerca del corazón, la luz falsa lejos del corazón. El síntoma, aparte de ser cardiópata y ser arteriosclerótico, es mucho dolor. El aneurisma duele, dolor torácico, dolor abdominal. Otra cosa más, que cuando le palpas el abdomen, un aneurisma de aorta abdominal, sientes el latido con la palma en la mano, como que late el vientre, ¿no?
pero acá late, le dice, ¿no? Es porque el aneurisma manda el latido por transmisión. Ya. En este caso, la luz verdadera es más grande que la falsa, ¿no? O sea, la disección si bien grande, no se está atrapando demasiada sangre como preocuparse y además es una disección solo la aorta ascendente, no toma la aorta descendente. Ya sería un Stanford A, ¿no? Y normalmente se cumple que la luz verdadera está cerca al centro, o sea, al corazón. Esa es una ecocardiografía del ventrículo derecho e izquierdo, ¿no? Acá no hay mayor cosa. Vamos a ver por qué motivo le hago esto. Ya, acá tienen un aneurisma disecante la aorta, en la cual se diseca incluso la rama, que sería el tronco celíaco. ¿Ya? En este caso, teóricamente, sería la luz verdadera y sería la falsa. ¿Ya? Habría que hacerle fases vasculares para ver cuál sigue pintado y cuál se va despintando. El que sigue pintado sería la verdadera y el que no pinta bien sería la falsa. Pero miren, este es un riesgo porque se empieza a disecar más y más. Entonces, el aneurisma verdadero y el aneurisma con disección. O sea, la disección fabrica un segundo aneurisma que sería el pseudoaneurisma o aneurisma disecante. No sería el aneurisma verdadero. O sea, aneurisma más disección más el aneurisma disecante, ¿no? En este caso, la luz verdadera es esta y la luz falsa es esta. Además, tiene placas cálcicas. Entonces, tanto la verdad como la falsa se han equiparado, son casi iguales acá. Y esto es lo que hace el cirujano cardiovascular. La malla sujeta, entonces la sangre pasa por acá y esto, bueno, quedó la trombosis por fuera y ya se irá resolviendo, ¿no? Hace un stent, ¿no? Ahí está el stent, es como una envoltura y noten que esta es la tomografía donde esto de acá no son calcificaciones, son el borde de la aortoplastía. Y acá se nota, ¿no? Entonces, defienden a la pared de la aorta que se sigue dilatando. Acá se ve más clarito. Está el sistema. Eso se llama prótesis endovascular, también se llama prótesis. Entonces, esto se adhiere a la pared por el material que lo han hecho y la forma de las puntitas. Entonces la sangre va a pasar por dentro de la envoltura. Esa es reconstrucción, acá se ve clarito la prótesis. La prótesis está de acá hasta acá. Entonces la sangre ya no va a salir por fuera, sino cruza por acá y salvan al paciente. Materiales que usan, la guía, la catéter y por ahí van a la prótesis. Ya, esta es la forma que se llega a veces hasta la aorta por la vía Seldinger. Pueden ir esto es lo más común, o pueden ir por una arteria del brazo. En ambos casos lo hace el cardiólogo últimamente, ¿no? Nosotros hacemos arteriografías de todas las ramas de la aorta, pero cuando vas al corazón ya repito el cardiólogo. Es una forma de ver las arterias con una aguja directa. El Seldinger es cuando entras por acá. Este es una aguja que se llama Dos Santos. Entonces, lo echas boca abajo y pasa la aguja por detrás y al costado de la columna en oblicua, sobre todo por el lado izquierdo, y pasas hasta que sientes el latido transmitido hacia la mano del operador. Si por OB sacas la tapa, la sangre salta con latido, ¿eh? Entonces lo tapas inmediatamente, ¿no? La idea es acá poner contraste y pintarlo. Es una forma fácil, pero por este medio no puedes dejar stents, guías, ni ingresar al vaso, ¿no? La Seldinger es
cuando ingresas a la arteria con una aguja en oblicuo. ¿Ya? Esta es la técnica. Lo hacemos nosotros y también los cardiólogos, ¿no? Cirujano cardiovascular sobre todo. Palpas el latido en la ingle, con los dedos sujetas el latido y pasas la aguja en oblicua y ingresas a la arteria. Una vez que ingresas, pasas un catéter y el catéter queda dentro del lumen y por ahí pasas el contraste. Acá está el catéter, acá está el catéter. El catéter viene de afuera, de la pierna del paciente, ingresa hasta donde uno quiera alcanzar para pintar los vasos. Por ejemplo, acá lo han puesto justo por arriba de la arteria renal izquierda. Acá está. Y tiene una curva para que se quede atrapado, ¿no? Este creo que se llama cuello de ganso, hay uno en J, otro en ángulo simple. Acá tienen una estenosis de la arteria, entonces hay que ingresar acá y poner un expansor. El aneurisma es la dilatación por enfermedad propia del paciente y tiene las tres capas. El pseudoaneurisma es provocado por una injuria, una trauma arterial. Entonces, no están todas las capas. Pues este es por la enfermedad y este es por traumatismo. Un segundito. Ya, entonces sigamos. Entonces acá tienen el pseudoaneurisma y la diferencia entre ambos, ¿no? Hemos visto pseudoaneurismas, por ejemplo, cuando hacen biopsias de riñón y por mala suerte el operador roza la arteria renal o cuando ya está entrando al riñón. Y después de un tiempito resulta un globito de sangre ahí que late. Era un pseudoaneurisma de una ramita de la arteria renal. Hemos visto otros pseudoaneurismas cuando, por ejemplo, lo más frecuente es de que emergencias le pongan un catéter venoso central por el cuello a los pacientes para por ahí tener una vía muy flexible y no estarle buscando vena en el brazo, ¿no? Entonces, sobre todo el paciente muy delicado, mejor es tener una vena central, como la vena cava o la subclavia. Pero en algunos casos sucede que hay variantes anatómicas, una mala maniobra o inexperiencia del operador, y sin darte cuenta, lesionaste parcialmente la pared de una rama arterial de la callado aórtico, ¿no? Y de repente aparece una imagen expansiva que late. Entonces, fue un pseudoaneurisma provocado por un cateterismo. Hemos visto algunos casos. Entonces, lo que estamos señalando acá con la flecha es un pseudoaneurisma después de un cateterismo. Entonces, pusieron un catéter, una aguja para poner una vía y después de un tiempito se dilató unas ramas arteriales. Este sería una rama de la subclavia, la arteria subclavia. Cuando le hacen ecografía, hay haciendo el yin yang. Ecografía pues, le pones color y es un Doppler, ¿no? Entonces, esta es la arteria normal. Y esto de acá es el pseudoaneurisma. ¿Cuál es haciendo el yin yang? Entonces saben que ecografía, el Doppler, tiene el color, ¿no? Lo que va a un lado es azul y lo que va en dirección contraria es rojo según como orientes el traductor. Si lo orientas bien, sacas arterias rojas y venas azules, ¿no? Entonces ya, entonces acá lo reconoce esta arteria
Y acá está el aneurisma, pero miren, gira el contraste dando color azul y rojo indistintamente. Se parece al signo yin yang, que es un signo chino, ¿no? Una figura de yin yang, que es uno de los escudos orientales. Por la similitud a esta imagen le dieron el signo yin yang, así está publicado en las literaturas, en las revistas médicas. Entonces ven una imagen que late y hace los dos colores y gira, 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 formando todos un remolino, el signo yin yang. Y si tiene un antecedente ahí traumático de algún tipo conocido, entonces esto es un pseudoaneurisma diagnosticado por ecografía. Es que en realidad este es el burbujeo de lo que está circulando acá, que es el normal. O sea, acá entra y regresa, entonces no se define si es arteria o vena pura. Lo que hace es un giro simulando ambas cosas. La ecografía doble es una forma no invasiva para ver. Entonces, si pones el traductor, todo lo que sea oscurito y lata sería arterias o venas, ¿no? Si late solo es arteria. Si se mueve con la respiración es vena. Además, según donde pongas el traductor, sabes que estás por la aorta o por la cava, ¿no? Si pones en el cuello, sabes que para este lado está la yugular y la carótida. En la ingle, la vena está por dentro y la arteria por fuera. Vena, arteria, nervio, el van, ¿no? Lo que necesitamos para el Doppler es que sea entrenado, ¿no? Es operador dependiente, el que hace esté bien entrenado. No hay radiación, permite estudio en tiempo real. O sea, estás bien en el momento. Puede detectar anomalía vascular, estructura superficial, tumoral, evacuación tumoral, ¿no? Entonces el traductor llega y la información regresa según la velocidad y se forma un índice de resistencia, varios índices se ven acá. Entonces, la frecuencia de la onda ultrasónica cambia por el movimiento del emisor receptor con respecto al receptor emisor. O sea, para que el Doppler mande imágenes tiene que haber movimiento. El movimiento continuo es el de la circulación sanguínea. Y si obtienes un gráfico, obtienes así una onda parecida al electrocardiograma. Entonces, esto de acá es el espectro del movimiento del latido, que es una especie de modo M. Este es el color directo, simple, doble color. Acá tienes el traductor en la ingle del paciente y esta es la arteria femoral y la vena femoral. Este tiene un latido más enérgico y cuando comprimes, este se comprime, este no se deja comprimir. La arteria no se comprime y la vena fácilmente se comprime. Hace respirar el paciente y esto permanece igual y la vena se dilata y se colapsa según la respiración. Este es el Power Doppler. Power Doppler ya intensificas para ver la ramificación de los vasos, por ejemplo, este es en un riñón. Pero para tener el doble color, sí puedes hacer estas espigas, acá se te pierden. Entonces, color Doppler, ves arterias, venas y el Power Doppler, todo se pone de un solo color, ¿no? El traductor no puede ir directo, tiene que decir medio oblicuado para que nos dé el espectro. Entonces, por ejemplo, acá tienes un vaso, la estenosis y recupera. Entonces la espiga viene, se altera y nuevamente se normaliza. Entonces se puede hacer, según vayas viendo, entonces ves que al hacer más intenso el pasaje por la estenosis es más alto la espiga. Lo normal es que no haya turbulencia. La turbulencia siempre indica algún problema de flujo. Esto se hace ya con los botones del ecógrafo. O sea que baja la ganancia,
se va adelgazando. Sube la ganancia, se normaliza y ves bien el vaso. Sigue subiendo la ganancia y ya pues estos son artefactos por fuera del vaso. O sea que conforme estás mirando el examen, lo gradúas para que te salga lo posible así. Si no vas a creer que te es trombosis, vas a creer que te es fuga del contraste y no, no es nada, ¿no? Es el mismo paciente moviendo el botón. O sea que tienes que tener mucha paciencia acá. También tienes que guiar bien el ángulo. O sea que no es tan derecho, tiene que ser bien inclinado, ¿no? Entonces, el Alice es un artefacto, o sea, estas imágenes en chorreado. Hay que evitar esto. Entonces, mientras la angulación sea mejor, entonces la espiga sea más representativa. Acá, este es el, el ángulo de la medición, debe estar en el centro, no pegado a un borde. Entonces, si está bien puesto esto, el dibujo sale correcto. Si lo pones por los costados, te sale distorsionado. Ya, entonces el aliasing es cuando está distorsionado y artefacto. Entonces lo arreglas para que sea la mejor calibración y ahí haces el estudio. Hay que evitar que haya movimientos. Si mueves el paciente, o mueves el traductor o no tienes el pulso adecuado, entonces haces artefactos por la movilidad. Entonces no vale. Entonces, lo más fácil de ver las arterias, las venas, tienes que tener más de paciencia, ¿no? Entonces, en la arteria se hace estos espigas, en las venas no se hace esto de acá, el espectro. Ya. Y trombosis venosa profunda. Se ven las venas permeables, ¿no? De repente en una zona la permeabilidad no, no circula con la respiración o, o no se deprime cuando comprimes, ¿no? Entonces ya piensas que hay un trombo. Entonces necesita mucho entrenamiento. Cualquiera no está capacitado para hacer esto, ¿no? Entonces, pues hecho con una correcta máquina y con radiólogo entrenado, su sensibilidad es muy alta, como están viendo acá, ¿no? El Doppler evalúa la fisiopatología, anatomía, el material de contraste ni radiación, puede detectar pseudoaneurisma, es rápido y fácil. En realidad esto es de la arteria, ¿no? Sino que se ha combinado acá. Esta es arteria, esta es arteria. Sino que esta es la explicación de las venas, que, como la utilidad de la ecografía con o sin Doppler. En cambio, la arteria sí es Doppler mandatorio. Mucho material para hacer este cateterismo. Eso ya lo vimos, es el Seldinger. Ya, este es el Seldinger en la ingle, en la arteria femoral. Entonces la ecografía tienes que ver sección por sección con mucha paciencia. En la arteriografía ves toda la arteria de solo golpe una vez que la pintas. La arteria femoral profunda es la más corta, la arteria femoral superficial es la más larga, que va a la poplitea, que está acá. La arteria femoral superficial, la arteria femoral profunda, que es más corta. Este es el muslo, este es en la pierna. Este es positivo y este es negativo, para que los vasos se vean negros. Esta es la poplitea, la arteria tibial y ramas peroneas. Entonces, la radiografía consiste en hacer contraste para comparar el estado de arterias y sus ramificaciones. Estudio de trayecto arterial, se puede comparar el tipo de obstrucción de la arteria. Esto es normal lo que están viendo acá. Es lo mismo. La flebografía es más sencilla. Noten, al paciente, esto hasta la enfermera lo puede hacer. Busca una vena del pie, del empeine, del dedo gordo y pone contraste en la vena. Entonces, ¿qué sucede? El contraste ingresa a la vena y solito va a subir. Va a subir.
Pero la arteria no, la arteria tú pones en la ingle y si inyectas directo se va hacia la pierna. Y si pones un catéter lo puedes llevar hasta arriba. O sea, vas contra la corriente o a favor de la corriente. En cambio, en la radiografía simplemente pones y solito viaja y se pintan todas las venas. Si tú pones en la ingle, no va a ir a la pierna, sino se va a ir a la cava. Es una forma sencilla de hacer una flebografía. Esta es flebografía. Entonces las venas tienen que ser más gruesas y más flexibles que la arteria. Y tienen válvulas, estas son válvulas como globitos. Y son muy abundantes. Mientras más abundante, está clasificando en varices. Estas son varices de la pierna. Mira, varices por todos lados. Teóricamente debería equipararse en las arterias en cuanto a una femoral, poplitea, tibia, peroné. Pero si ves vasos supernumerarios, son varices por todos lados. Esta es flebografía. ¿Ya? Entonces la flebografía notarán que se ve más pintado abajo y se va despintando conforme subes. Esta es flebografía con múltiples varices. Y todas estas ramitas son las perforantes insuficientes. Acá lo ideal es que el sistema profundo que es este siempre esté pintado. Si tiene efecto pintado, quiere decir que el sistema superficial está supletorio del profundo y es mal pronóstico, malísimo. Ya, sabe que acá dejamos la práctica porque tengo una reunión familiar. Mañana a las 7 entonces nos vemos. Ustedes mándenme el caso clínico y ahí empezamos. ¿Correcto? Ya, hasta mañana. Mañana a las 7. Mañana. Ya. Gracias, doctor.